Biblia en el Salmo 139. Salmos, el libro de Salmos, capítulo 139. Ok, este mensaje de hoy se llama Dios te conoce o Dios nos conoce, como querramos verlo. Dice así, vamos a leer los primeros 6 versículos y así después vamos desarrollando. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, aún no está la palabra en mi lengua, perdón, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pueden sentarse, hermanos. No es lo mismo decir Dios es todopoderoso que creer que Dios es todopoderoso. No es lo mismo decir Dios es omnisciente que creer que Dios es omnisciente. No es lo mismo decir Dios es omnipresente que creer que Dios es omnipresente. Me perdona si siente que yo me estoy extralimando, pero la mayoría de los que están hoy aquí no creen ninguna de estas cosas. Antes que se enoje conmigo, conteste ahí calladito en su mente las siguientes preguntas. 1. Cuando tiene una necesidad, sea cual sea, física, enfermedad, lo que sea, ¿Dios es su primera opción o sale a buscar otras soluciones? Cuando Vanessa se comenzó a hinchar después de planchar, creo que no oré por eso. Me parece que no oré. Luego se comenzó a hinchar después de hornear y me parece que tampoco oré por eso. Pero cuando tuve conciencia de quién es mi Dios, oré por ella y Dios la sanó. Tenemos que entender, tenemos que tener siempre conciencia de quién es Dios. Segunda pregunta. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen secretos que creen que nadie sabe y no se los confiesan porque creen que nadie nunca lo sabrá. Está consciente que Dios sabe que Dios lo sabe y que algún día estará delante de Dios y esos secretos serán descubiertos. Cuando los hijos de Israel rodearon Jericó y los muros se cayeron, un hombre llamado Acán tomó lo que Dios les había dicho que no tomaran y lo enterró en el suelo de su tienda y pensó que nadie lo sabía, pero se equivocó. Dios lo sabía y por eso perjudicó a toda su familia y todos murieron. Tercera pregunta, quizás usted sea de los que va a lugares o más sencillo, vamos a hacerlo más sencillo. Hemos hablado acerca de cosas como las novelas. Es seguro que cuando están viendo novelas, ni siquiera piensan que el pastor no está cerca. Se sienten tan seguros en sus casas que que nadie se les ve, pero ¿sabe que Dios está sentado al lado suyo? En realidad no creo que lo sepa, pero porque si lo supiera no estaría viendo las novelas. Se avergonzaría de estar viendo esas cosas, esas porquerías delante del Señor. Un día, cuando era una niña, Aimee Semple McPherson, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, sintió curiosidad por la presencia de Dios.
y le preguntó a su mamá, mamá, ¿Dios está en todas partes? La mamá le dijo, sí, Dios está en todas partes. Entonces se metió debajo de la cama y le dice, ¿y aquí Dios me ve? Dice, sí, Dios está ahí. Y se metió en el closet y se encerró y le dijo, ¿y aquí? Dios dice, sí, ahí Dios está ahí, Dios te ve. Y hizo otras cosas similares y después de eso dice ella misma que sintió un gran temor de hacer ciertas cosas porque sabía que Dios estaba cerca. Dios quiere que todos nosotros comprendiéramos estas tres verdades. Hoy vamos a ver cómo el rey David habla de dos de ellas y de cómo el conocimiento de estas verdades le impresionaba. Oro para que Dios me dé lo necesario para que ustedes puedan comprender estas verdades y que ellas transformen nuestras vidas, no solo las suyas, sino también las mías también. Lo primero que vamos a ver es que Dios sabe quiénes somos. Mire lo que dice el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, cuando hablamos de examinar no es echar una miradita por encima y decir, el hermano Dionisio tiene cabello cano con algunas pintas negras. Hay algunos que tienen rayitas blancas, él tiene rayitas negras, las cejas así, la cara así. No, está hablando de una mirada profunda. Tú me has examinado. Dios te conoce en lo profundo. Y el salmista ahonda en este mismo pensamiento. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire que cuando habla de mi sentarme y mi levantarme, enseguida introduce los pensamientos. Porque ¿qué está diciendo él? Tú sabes cómo yo pienso. ¿Por qué hago una cosa o por qué hago la otra? Cuando yo me levanto, me despierto en la mañana, tú sabes lo que estoy pensando. Si yo estoy pensando, ay, que tengo pereza de levantarme. Y cuando me levanto, tú sabes si yo estoy pensando en ducharme o estoy pensando que tengo que ir a, vamos a suponer que David todavía estaba, pastorear las ovejas. ¿O qué yo estoy pensando? Dios ya lo sabe. Dios sabe cuál es el deseo mío antes de que yo lo haga. Dios ya nos conoce. Es como cuando uno, bueno, salvando la distancia, por cierto, pero ocurre mucho con los padres, que los hijos van a hacer alguna cosa y el papá hay que, espérate un momento, ¿qué? No hagas eso. ¿Qué cosa? Lo que vas a hacer. ¿No les ha pasado con su padre alguna vez? Bueno, yo sí lo he visto y lo he hecho varias veces. Pero, ¿qué va? Yo te conozco, ya yo sé lo que tú vas a hacer. Dios sabe exactamente cómo somos y lo sabe inclusive mejor que nosotros mismos. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Qué interesante porque dice, escudriñado mi andar y mi reposo. Yo a una persona la veo caminar, o por ejemplo, dice que, creo que era Albert Einstein, uno de estos señores ya fallecidos, que realmente son varios de ellos, algunos cristianos y otros no, que dice que la gente podía ajustar su reloj exactamente a la hora que él pasaba. Muchas veces ocurre que a la gente le roban porque hace todo el tiempo las cosas de la misma manera. Entonces los ladrones escudriñan, estudian la manera de comportarse. Este sale a tal hora, se demora tanto tiempo, llega a tal hora, no sé qué, no sé cuándo. También ocurre que algunas personas han sido sorprendidas haciendo sinvergüenzuras porque alguien ha roto su rutina. Porque de repente él o ella se fueron y no se esperaba que regresaran sino hasta la tarde, pero de repente se me olvidó algo, rompió la rutina, regresó y descubrió que se estaba haciendo algo indebido. Pero resulta que Dios sabe hacia dónde vamos, sabe lo que hacemos, sabe por qué lo hacemos. Él está pendiente de todo. Dice, todos mis caminos te son conocidos. Y mis caminos, cuando está hablando aquí, no se refiere a que yo camino por esta calle, me voy hacia allá, cojo por allá. No.
Cuando llego allá a la T allá pasando el 99, cojo a la izquierda y no cojo a la derecha. No, no se trata del camino que yo ando, sino está hablando de mis pensamientos, de las cosas que yo quiero hacer, de las cosas que me gustan hacer. Todas las cosas que a mí me gustan hacer te son conocidas. Todas las cosas que yo quiero. Cuando usted está pensando, esta mañana, estábamos Vanessa y yo, después que terminamos de orar, nos sentamos los dos ahí, tuvimos dale. Y esta gente tenía su música ahí. Y hubo un momento en que Vanessa me llama la atención, porque ni me di cuenta. Ellos tenían una canción así que sonaba dum, 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 y yo empecé a decir que, así fue, ¿no? Era la cabeza. Entonces ella me dice que tú estabas haciendo así que yo ni me había dado cuenta. A mí me gustan los ritmos. Yo no estaba escuchando la canción ni esas cosas, pero cuando hay un ritmo así que es movido, a mí me dan ganas de moverme. Yo me contengo cuando veo lo que está, cuando es una música esta de porquería, yo ni me desconecto de eso, pero en general. Entonces, Dios sabe lo que hay dentro de nosotros y a veces nosotros no lo sabemos. O sea, si yo hubiera estado consciente, no hago eso. Pero Dios sabe que hay algo en mí y uno tiene que saber que Dios lo sabe. A veces nosotros queremos ocultar delante de la gente, sí, no, yo no soy así. Pero a veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Si la palabra no está en mi lengua, ¿dónde está? Si la palabra todavía no está en mi lengua, ¿dónde está? ¿Está en el corazón o está en la mente? En cualquiera de los dos lugares puede estar. Está en el corazón o está en la mente y Dios ya lo sabe. Hermano, quiero que usted tenga claro esto. Dios realmente sabe. Dios sabe todo lo que David hacía y también sabe todo lo que tú haces. Como decimos acá en buen panameño, te tiene chequeado. Nos tiene a todos chequeados. Dice David, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mire, esta expresión es tan preciosa porque, bueno, yo no sé cómo la interpreten otras, pero lo que yo veo que dice ahí es, ¿para qué Dios me rodea? ¿Y para qué pone su mano sobre mí? Bueno, Dios me rodea para protegerme y pone su mano sobre mí para bendecirme. Dice que su mano todavía no se ha cortado para bendecir. Su mano no se ha cortado para salvar. Y Dios nos rodea. O sea, si nosotros tenemos, David está hablando desde la posición de una persona que tiene un corazón limpio para con Dios. De tal manera que él dice, tú me rodeaste para protegerme y pusiste tu mano sobre mí para bendecirme. Pero si no tenemos un corazón puro para con Dios, tenemos que procurar que nuestro corazón esté puro. Dice, tal conocimiento, tal entendimiento es demasiado para mí, demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, aunque David está hablando estas cosas, él dice, yo no puedo entender la magnitud de tu amor, de tu misericordia, de tu protección, de tu bendición que tú tienes para mí. Yo no puedo entender cómo es que tú sabes todo lo que yo todavía ni siquiera sé qué voy a decir, ni siquiera sé qué voy a hacer. Ya tú lo sabes. Y si yo sé que Dios lo sabe, porque este es el problema, muchas veces no estamos conscientes. Como yo esta mañana no estaba consciente de lo que estaba haciendo, asimismo nosotros nos desconectamos de Dios y hacemos las cosas inconscientes de que Dios está allí, de que Dios nos está oyendo, de que Dios nos está viendo y aún de que Dios antes de que nosotros llegáramos ahí ya sabía que íbamos a llegar ahí. Y aquí viene la otra parte porque dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No solamente lo sabe todo. Usted no puede esconderse de Dios. Yo no puedo esconderme de Dios.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Acuérdese de Jonás. Me voy para Tarso huyendo de la presencia de Dios. ¿Cómo puedes huir de la presencia de Dios? ¿A dónde iré? ¿A dónde me esconderé? Y esto fue antes de que Jonás existiera. David, si Jonás hubiera tenido presente este texto, no sale huyendo para ningún lado porque sabía que no podía esconderse de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces él viene y empieza a hacer contrastes. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y el cielo representa lo más alto. Si yo llegara a lo más alto, si fuera a esconderme al lugar más alto, ahí está el Señor. Así que no puedo ir a esconderme al cielo. No puedo coger un cohete e irme a la luna a esconderme porque ahí está el Señor. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y resulta que el Seol, en el contexto de la Biblia, está hablando de lo profundo de la tierra. Si me escondiera en lo profundo de la tierra, ahí tú estás. En lo profundo de la tierra no me puedo esconder de Dios porque Dios, aún allí, su presencia está. No hay manera de que podamos escondernos de Él. Entonces sigue diciendo, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Está hablando de si yo viviera en un extremo de acá o en el otro extremo de allá, no importa qué lugar de la tierra yo vaya a esconderme, Dios está ahí. No podemos escondernos de Dios en ninguna parte. No podemos en el cielo, no podemos en el profundo de la tierra, no podemos irnos a lo ancho de la tierra en ninguna parte porque Dios está ahí. Usted tiene que tener conciencia y estar claro que no importa, usted cuando está haciendo lo que está haciendo, Dios lo está viendo. Dios está con usted en el lugar que sea. Mire, Eliseo recibe a Naamán, pero lo recibe allá en la calle. Cuando Naamán llegó, Eliseo ni siquiera lo quiso ver. Le mandó a decir, anda, lávate allá al río Chiriquí. 7 veces métete allá en el río Jordán, pues, en el río Jordán. Métete 7 veces en el río Jordán. Naamán, ya ustedes saben la historia, se sumergió, fue limpio, regresó, quería darle algo a Eliseo. Eliseo no lo recibió. Giesi se hizo el loco y se fue detrás de Naamán. Dice, como que mi jefe, como que el profeta no quiso nada, yo voy a pedirle. Y fue y le pidió al profeta escondido. ¿Y qué le dijo Eliseo? No estaba contigo mi espíritu cuando tú estabas allá. ¿Y Eliseo quién es? Era un profeta nada más. Si él dice, mi espíritu estaba contigo cuando tú estabas pidiéndole allá a Eliseo las cosas. Imagínese el espíritu de Dios que estaba en todas partes. Entonces, debemos entender que no hay manera. Y si eso, como este capítulo lo dice tantas veces y de tanta manera, si usted no se le graba esto hoy, no se le graba de ninguna manera. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Lo que está diciendo David es que usted puede encerrarse aquí, bajar todas esas cortinas, apagar todas las luces, sellar los huequitos por donde entran las luces y quedarse a oscura y Dios lo ve tan clarito como si fuera de día. Y no necesita visores especiales para ver de noche ni en esas cosas. Simplemente para Dios no hay oscuridad. No hay manera de que usted se pueda esconder de Dios. No hay manera de que yo me pueda esconder de Dios. No importa lo que hagamos, Dios está allí. Dios lo ve, Dios nos ve, Dios sabe lo que estamos haciendo. Y cuando usted está viendo televisión y está viendo su película de acción y está viendo toda esa matanza, Dios está ahí. Está ahí.
Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Imagine eso. Présteme atención. Ahora, piense en el vientre de su madre, ¿no? Piense en el vientre de su madre. Usted está ahí en el vientre de su madre. Y piense que durante 9 meses Dios está ahí con usted en el vientre de su madre. Y Dios empieza a trabajar y a hacer su corazón. Y empieza a trabajar y a ponerle pies. No sé qué sale primero, qué sale después, pero no importa. Empieza a poner pie, mano, le hace el pecho, él empieza. Dios está allí. Imagínense como un alfarero, como un alfarero no, estos que hacen, un escultor, gracias, como un escultor trabajando en usted y poniéndole cada parte del cuerpo, poniéndole pedacitos y ahora necesito esta pieza y pan, y él está ahí dibujando, dice, y está formándole en el vientre, está completando la obra que él hizo, una obra perfecta que al final es usted. Dios está ahí dentro con usted en el vientre de su madre, haciéndolo, formándolo, dándole vida, dándole forma. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Yo pienso con el versículo que viene en lo que está pasando hoy. Yo estaba leyendo esto. Miren lo que les acabo de relatar. Y lo que está pasando hoy con estas leyes de interrupción del embarazo. Ahora, imagínense a Dios trabajando, dándole forma y creando el cuerpo. Y de repente, mientras Él está dándole forma, entra un aparato y ¡rac!, arranca una pierna. Y Dios está ahí. ¡Hey! Y de repente viene y arranca otra pierna y Dios, ¡hey! Ahora vamos a suponer que Dios le dio forma. Miren lo que dice el versículo siguiente. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Este texto es de esos textos que nos vacilan por la forma en que está escrito. Lo que dice ahí es, aquí está el embrión y Dios, los ojos de Dios están viendo al embrión. Mucha gente, incluyéndome en un inicio, interpretamos que el bebé está viendo a Dios. No, es Dios que está viendo al embrión. Entonces, ahora imagínense Dios contemplando esa hermosura. Acabo de formar, qué hermoso está ese bebé y ¡rácata! ¿Cómo cree que Dios se siente con estos asesinos? ¿Usted no cree que esa gente va a pagar? Y vienen con la cosa de que ellas tienen derecho sobre su cuerpo. Bueno, tienes derecho sobre tu cuerpo, no estés fornicando. La decisión que tienes que tomar es la de no fornicar. Esa es la decisión que tienes que tomar. Ahí es donde pueden tomar decisión. Pero ese otro cuerpo no es el de ella, es el cuerpo de otro que se está formando dentro de ella, sobre el cual ellos no tienen autoridad. Y yo creo que usted entienda esto porque a veces escuchamos aquellas cosas que dicen y nos las tragamos enteritas. No, señor. Ciertamente la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. La decisión es, como es mi cuerpo, no voy a fornicar. Ah, como es mi cuerpo, voy a fornicar. Pero si fornicas, acepta las consecuencias. Porque ese otro no es tu cuerpo. Y no es culpable de tu sinvergüenzura. Y ese otro
le estás quitando la vida en la misma presencia de Dios, porque Dios está viendo a ese bebé en el vientre. Ahora Dios nos conoce porque Él nos formó, Él nos creó y estuvo viendo todo el proceso de nuestro nacimiento, de nuestra formación en el vientre. Él estuvo durante todo el tiempo que estuvimos ahí, Dios estaba viéndonos hasta que salimos, y después que salimos siguió viéndonos. Así que todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Entonces yo no sé cuántos estarán de acuerdo aquí con David, pero dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. David está en un momento en el cual está recibiendo esta revelación. Dios le está mostrando a David su omnipresencia y su omnisciencia, pero también su omnipotencia. Aquí dice omnipresencia y omnisciencia de Dios, pero está también la omnipotencia de Dios para poder crear a un ser como es crear un bebé. Aquí vemos las tres cualidades más conocidas de Dios en un solo pasaje, totalmente desarrolladas. Dios está en todos lados, Dios ve todas las cosas y Dios puede todas las cosas, porque nadie puede hacer lo que Dios hace con un bebé. Nosotros podemos creer que nosotros los creamos porque nos unimos y se forman. No, es Dios el que los forma. Dios da el que quiere, cuando quiere y como quiere. Es Él el que da la vida. No la da nadie más. Dicen que las mujeres dan vida. No, las mujeres no dan vida. Ellas cargan la vida. Ellas son el transporte para que la vida venga. Pero el único que da vida es Dios. Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Mira, dice: cuán grande me son las sumas de ellos. Está hablando de los pensamientos de Dios. Pero miren lo interesante. Miren lo interesante. Si yo empiezo a contar los pensamientos de Dios, si yo empiezo a querer saber o a decir: oye, Dios es tan grande que no acabo nunca de contar. Dios empieza a mostrar y a mostrar y a mostrar, y yo no tengo la capacidad de recibir todas las cosas que Dios puede dar, o que Dios sabe, o que Dios puede enseñarme. Simple y sencillamente yo soy finito, soy limitado, pero Dios es eterno, es infinito, y lo que Dios puede decir o puede pensar, no hay manera de que el ser humano lo pueda captar en plenitud. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y aquí viene el cierre, que yo siempre digo que David viene hablando de estas cosas tan preciosas y de repente se empieza a hablar del impío. Pero bueno, aquí lo que podemos hacer es descubrir ciertas cualidades de un hombre impío. Dice que, lo primero que dice es que son sanguinarios. Todos los que les gusta o los que aprueban este asunto que acabamos de hablar de los niños, que los sacan del vientre, son sanguinarios, son impíos. Y dice aquí David: de cierto harás morir al impío. Yo no sé si ustedes saben, pero lo que Hitler hizo ya quedó totalmente empañado. ¿Cómo se dice? Empañado no, quedó como si nada, así empañado, como si no hubiera hecho nada con lo que han hecho esta gente matando bebés antes del vientre. Han matado más de 1000 veces más de lo que Hitler mató. Y ni siquiera los dejaron nacer. Son sanguinarios. Y se enorgullecen de ser sanguinarios. Se enorgullecen de ser malos. No, Dios definitivamente se las va a cobrar. Ellos tienen que pagar. Pero no me corresponde a mí. Dios va a hacer lo que va a hacer. Dios es justo y Él sabe lo que hace. Porque ¿qué más? Los impíos dicen blasfemia. Porque blasfemias dicen ellos contra Dios. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Mire, tenga cuidado.
No agarre el nombre de Dios para cualquier cosa. No tome el nombre de Dios en vano. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Si no toma en vano el nombre de Dios, pues estamos bien, pero si está tomando el nombre de mano de Dios, entonces está diciendo con su actitud que es enemigo de Dios. Y este es el versículo que a mí me da problema. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Y vea, ciertamente nosotros sabemos que Dios puede salvar a cualquiera. Pero el problema con nosotros es el desbalance que tenemos. Nosotros no sabemos la diferencia entre el amor y el odio y tampoco sabemos lo que conecta al amor con el odio. Estas dos cosas están separadas y están unidas. David dice, odio a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos. Aborrezco por completo, los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. O sea, el que es enemigo de Dios es enemigo mío. Pero para nosotros, el ser enemigo significa que yo no le quiero hablar, significa que yo no lo quiero. Y nosotros tenemos que establecer y darnos cuenta que había algo que David no sabía, que David no entendía. Y es que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Y que los enemigos de Dios ciertamente son nuestros enemigos. Pero precisamente por eso tenemos que ganarlos para que sean amigos de Dios. Nuestra tarea es convertirlos en amigos de Dios, es convertirlos de su mal camino, es convertirlos para que ya no sean enemigos. Tenemos que aborrecer su pecado, su maldad, pero no aborrecer a las personas. Pastor, pero es que eso es tan difícil, claro. Sepa que no lo podemos hacer si Dios no está con nosotros. No lo podemos hacer si el Espíritu Santo no está en nosotros. No lo podemos hacer si no morimos a nosotros mismos. No lo podemos hacer si estamos viviendo para nosotros mismos. No lo podemos hacer si estamos viviendo en la carne. No lo podemos hacer si nosotros no entregamos nuestra vida al Señor en verdad. No lo podemos hacer si no dejamos de ser evangélicos religiosos que venimos simplemente a la iglesia a escuchar el mensaje y salimos para nuestras casas con la mente y el corazón vacíos. Si nosotros no decidimos que, como decía el otro, morir yo y que viva Cristo en mí, no lo podemos hacer. Porque dice la Biblia que Cristo murió cuando éramos enemigos de Dios. Murió por nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que venir a Dios y hacer lo que dice David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí. Déjeme ilustrarle un poco lo que David está pidiendo aquí. Y esto es bastante sencillo. Si ocurre lo que David está diciendo aquí, si nos ocurriría algo parecido a lo que le ocurrió a Isaías cuando vio la gloria de Dios. Cuando Isaías vio la gloria de Dios,
su maldad se descubrió delante de él, porque Dios ya la conocía. Pero cuando Isaías vio la gloria de Dios, él se dio cuenta de su maldad. Cuando decimos examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, Dios ya los conoce. David viene diciendo desde el principio, Dios conoce mis pensamientos. Por lo tanto, él no tiene que conocer mis pensamientos. Lo que él está haciendo es diciéndole, Señor, examíname y saca a relucir mis pensamientos. Déjame entender lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso. Déjame que yo me conozca y sepa lo que está mal de mí. Pruébame y conoce si mis pensamientos son buenos o malos. Dios ya lo sabe. Él viene diciendo durante todo el pasaje. En el versículo 1 y 2, Jehová, tú me has conocido, me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde el principio, él dice que Dios lo sabe. Entonces, lo que él está diciendo es, tienes que sacar a relucir lo que está en mí. Nosotros tenemos que ir a Dios para que Dios saque, para que nosotros no nos estemos engañando y diciendo, como dicen algunas veces, Dios sabe. Cuando hablamos a alguna persona y los confrontamos con alguna situación y la persona no quiere admitir que está equivocada, una de las frases favoritas es, Dios lo sabe. Dios sabe, Dios conoce mi corazón, decir. Y yo cuando dicen eso siempre digo, sí, Dios lo conoce, pero tú no. Cada vez que yo escucho decir a una persona esa frase, y son muchísimas, por cierto, no son ni 2 ni 3, son muchísimas las personas que he escuchado. Y me dicen, Dios conoce mi corazón, yo lo primero que pienso es, sí, Dios lo conoce, pero tú no. Necesitamos entender algo. Dios tiene que sacar de nosotros las cosas que nosotros no entendemos de nosotros mismos. Porque en nosotros hay maldad que nosotros mismos no reconocemos. A veces porque no las queremos reconocer y a veces porque ni siquiera entendemos que es malo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando a mí me hablan de bullying, yo hasta me enojo porque me parece una tontería. Yo crecí en la escuela burlándome de unos y otros burlándose de mí. Era algo natural, normal. Y ahora encontramos que se institucionalizó la queja. ¿Es malo el bullying? Sí, sí lo es. Es malo que que los muchachos no sean considerados porque a veces nos burlamos de gente que tiene situaciones difíciles y nosotros no sabemos. El problema de esto es que se institucionaliza y por 2 o 3 casos le caen a todo el mundo y ya todo el mundo es malo. El otro asunto, el asunto de los niños trabajando en la calle. ¿Es malo que los niños trabajen en la calle? Sí, es malo. Pero ¿qué pasa? Juan Carlos Tapia decía, yo empecé a trabajar desde muy joven. Y yo aprendí a trabajar porque desde joven mi papá me puso a trabajar. Entonces quieren penalizar a los que sí y a los que no, y no discriminan. Esas leyes no discriminan. Entonces yo no sabía que el bullying era malo hasta que alguien dijo que el bullying era malo. Ni siquiera sabía que había algo llamado bullying. Para mí era broma de muchachos. Nos jugamos entre nosotros, eso era todo. Y ahora veo que todo es bullying. Todo es bullying. Los muchachos están jugándose entre sí y viene alguien que ni siquiera tiene que ver con el problema y se queja que le están haciendo bullying. Pero si ellos están jugando y se están riendo, déjalos tranquilos. Todo es bullying. Por allá por 1993, por allá más o menos 93, 94, no se podía piropear ninguna muchacha porque era un problema. Todo era abuso. No se les podía ni mirar.
Y yo me río porque cuando salió esa cosa que estaba tan encendida por allí. Bueno, quiero que sepan algo, todo esto es moda. Dentro de poco pasa. Todo esto es moda. Pero en ese momento nosotros teníamos compañeras de trabajo a las que nosotros les decíamos cosas bonitas, no por queríamos, sino porque, bueno, las tratábamos bien, pues. Entonces yo llego un día al trabajo y le digo, bueno, de aquí en adelante no piropeo a más nadie, no quiero problemas. Y me cayeron un par de que si tú haces eso, no te hablamos más, dice. Porque si no nos lo dicen en tu casa, en mi casa por lo menos que nos lo digan ustedes, decían ellas. Entonces, ustedes tienen que ver el problema que hay en España con este asunto. Un hombre no puede piropear a una mujer porque lo meten preso. Y yo estoy de acuerdo, a veces la gente de la construcción se pasa en esos piropos, pero tampoco es para que lo metan preso. Ignóralo y sigue caminando si no es contigo. A mí me enseñaron desde pelado que si no es contigo, ¿para qué miras? O sea, si vas pasando y un tipo dice, adiós, vaca muerta, ¿para qué miras si no es contigo? Entonces se dan por aludida, entonces quiere decir que tú crees que eres vaca muerta, entonces ¿por qué te pones bravo? Si eres una vaca muerta igual. O sea, si no eres una vaca muerta, entonces no haces caso. Pero si eres una vaca muerta, ¿cuál es el problema? Entonces, o sea, estas cosas muchas veces rayan en lo ridículo. Y claro, la persona que se siente afectada, siente que el mundo se le está viniendo abajo. Pero en realidad tenemos que mirar estas cosas con sensatez. Nuestro amigo Irving Díaz, ¿se acuerdan de Irving Díaz? Bueno, él decía que cuando él estaba muchacho, a él le pusieron un apodo. Y dice que cuando él llama por apodo, él no hacía caso. Y al poco rato, la gente se olvidó y nunca más lo llamaron por ese apodo. Una de las tareas de los padres en las que fallamos constantemente los padres fallan en esto, es en desarrollar lo que llaman la autoestima de su hijo. La autoestima de tu hijo no puede estar centrada en lo que otro hace o en lo que otro dice. Porque siempre va a ser alguien que dice alguna cosa que no te gusta, te va a llamar de una manera que no es. Tú debes aprender a ser quien eres independientemente de lo que el mundo sea. Y el problema no es el bullying, el problema es que no se enseña a los muchachos a conocerse, a saber quiénes son y a vivir como quienes ellos son y a saber que lo que otro dice no afecta quiénes son ellos. Siempre buscan el lugar incorrecto para resolver el problema y lo que hacen es agravarlo. El problema tienen que resolverlo en los hogares. Tienen que enseñar a los padres a enseñar a sus hijos. Y hay padres que ni siquiera quieren aprender. Se les dice lo que tienen que hacer y se entancan en lo que no les funciona. Están teniendo problemas y están teniendo un problema con su sistema. Se les dice no hagas esto y siguen ahí. Y te lo está diciendo alguien que ya lo vivió. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Y el problema es que nosotros no nos podemos corregir. Aquí el salmista ha tomado por lo menos 18 versículos para decirnos, Dios sabe lo que tú piensas. Antes de que tú digas algo, Dios ya lo sabe. Ha tomado 18 versículos para decirte, no importa dónde tú estés, Dios está ahí contigo. Ha tomado 18 versículos para decirnos, Dios puede. Si Él pudo formarte dentro, si Él pudo darte vida, cualquier cosa Él la puede resolver. Pero nosotros constantemente le decimos a Dios, no, Dios, tú no puedes. Mi problema es muy difícil, usted no tiene idea, pastor. Yo no tengo que tener idea de nada, Dios puede.
Deja de estar mirando hacia el suelo. Deja de estar mirando hacia el frente y levanta tu mirada. Y empieza a darte cuenta que Dios puede. Que Dios ya lo sabe. Que antes de que te ocurriera, Dios sabía que te iba a ocurrir. Que Dios permitió esto no para que te derrumbes, sino para que te fortalezcas. Pero si sigues mirando hacia el suelo, si sigues mirando de frente, si me sigues mirando a mí, te vas a derrumbar. Te vas a hundir como Pedro caminando sobre el agua. ¿Quieres caminar sobre el agua? Tienes que mirar a Cristo. Ciertamente Dios es todopoderoso, eso es más que evidente. Nada más démonos cuenta de que cada uno de nosotros fuimos formados por Él. Debemos entender que Dios sabe con certeza, con precisión, todo acerca de nosotros. Dios no solo lo sabe porque lo sabe, sino que lo sabe de antemano. Simplemente Él ya sabe. Debemos tener presente que aún lo que nosotros pensamos, Dios ya lo sabe antes de lo que pensemos. Por lo tanto, debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, con los pensamientos que dejamos que entren en nuestra mente. Podemos dejar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero no podemos dejar que hagan nido. Asimismo, usted no puede permitir que pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, pensamientos que van en contra de la identidad de Dios, pensamientos que van en contra de la naturaleza de Dios, se queden en su cabeza. Cada pensamiento suyo que de una manera u otra dice que Dios no puede, tiene que salir de su cabeza. Cada pensamiento suyo que dice de una manera u otra que Dios no sabe, tiene que salir de su cabeza. Cada pensamiento que pueda decir, no, Dios no me ve, tiene que salir de su cabeza porque Dios puede, lo sabe y está ahí. Él lo va a resolver. Solo puedes permitir que se queden los pensamientos correctos en tu mente. Los que dicen que Dios está ahí, que Dios lo sabe, que Dios puede y que si yo le creo, lo va a hacer. Yo hago una pregunta. ¿Cómo se comporta una persona infiel si sabe que su cónyuge está a su lado? ¿Se porta bien? Claro. Bueno, tu esposo está siempre a tu lado. Dios siempre está ahí a tu lado. La Biblia dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Sin embargo, nosotros no debemos comportarnos bien porque lo tenemos al lado, sino porque le amamos. Si no amas al Señor, le vas a ser infiel, aunque sepas que está ahí. Como decimos nosotros, en su propia cara. Pero si amas al Señor, aunque no lo tengas presente, aunque no estés consciente de su presencia, le vas a ser fiel. Porque una mujer infiel o un hombre infiel, una mujer fiel o un hombre fiel no tienen que tener a su pareja al lado para comportarse bien. Estén o no estén, les son fieles. Y nosotros tenemos que entender algo. Aunque Dios siempre está, nosotros a veces no estamos conscientes de eso. Pero si le somos fieles a Dios, aunque no estemos conscientes de su presencia, le vamos a ser fiel. Nos vamos a comportar como debemos a comportarnos. Ahora, no hay forma de que yo pueda decir esto demasiadas veces. Sépalo. Dios está. Dios lo sabe. Y Dios puede.